Qué buenas lecturas tuve en julio. Hola mix del internet, yo soy Nancy y les doy la bienvenida al canal que, como ya sabrán, toca el resumen de lecturas del mes, en este caso el correspondiente a julio. Y en los últimos wrap-ups me ha gustado hacer esta dinámica de ordenar mis lecturas del que menos me gustó al que más. Pero en esta ocasión me fue imposible hacerlo porque todas mis lecturas me gustaron. Obviamente unas más que otras, entonces esta vez voy a respetar el orden en el cual las fui leyendo. Y el primero de ellos fue un primer tomo de una serie de mangas que ahorita no tengo bien el dato de cuántos tomos son, pero en definitiva todos me los voy a leer. Y es The Girl from the Other Side, el volumen 1 del mangaka Nagabe, la cual pues es una fantasía oscura que nos plantea un mundo que está dividido en dos: el Other Side y el Inside, o sea, el interior y el exterior, en donde el exterior pues es un lugar salvaje y abandonado porque hace mucho tiempo cayó una maldición en el exterior que hace que ciertas personas se conviertan como en estos seres malditos que, si tocan a otras personas, pues las van a convertir en un ser como ellos. Entonces los humanos decidieron hacer esta división pues muy marcada, con el temor de contagiarse. Y entonces todos los humanos normales viven en el interior, y justo en el exterior vamos a encontrarnos con esta pequeña niña que se llama Shiva, la cual vive con uno de estos seres malditos que la protege, el cual ella llama el doctor. Entonces básicamente cumple con esta función de padre para Shiva, pero a ella le dice que su tía va a ir por ella tarde o temprano. Entonces la niña pasa sus días con la esperanza de que su familiar vaya por ella para que puedan pues estar juntas por fin, ya que sabe que estar en el exterior pues es un peligro constante de encontrarse con estos seres y contagiarse. De hecho, el doctor tiene muchísimo cuidado de que no tengan ese contacto físico para evitar cualquier tipo de contagio. Y pues el primer tomo cumple justo con esta función de introducirte a este mundo, conoce sus reglas, sus bases, y a partir de ahí te empieza a plantear ciertas subtramas que van a ser importantes dentro de la historia, sobre todo en la parte del origen de esta maldición, pero también porque es que Shiva está en el exterior. Y me gustó mucho el estilo que tiene, porque tiene esos toques oscuros, pero también tiene sus toques tiernos la historia. De hecho, a partes me recordaba mucho a esta caricatura de Over the Garden, porque pues tenemos esta perspectiva de inocencia de los niños que reconocen el peligro, pero al mismo tiempo pueden ver la bondad donde otras personas no la ven. E incluso en los momentos más oscuros todavía pueden ver como la luz al final del camino. Y me emociona muchísimo continuar con esta serie de mangas. El siguiente se trata de un thriller que es Penance, de Kanae Minato, que en español está traducido como Penitencia. De hecho, de esta autora japonesa solamente tenemos 2 libros traducidos al español, que es Penitencia y Confesiones, que es con el cual pues se hizo famosa, al menos en la comunidad hispanohablante. Es una pena que no tenga más libros traducidos al español. En este caso, en Penitencia, vamos a conocer a un grupo de 4 amigas que ahora son adultas, pero que cuando eran niñas vivieron un hecho muy traumático. Y es que cuando ellas estaban jugando cerca de la escuela, tenían otra amiga con ellas, y de repente apareció un tipo de la nada que las engaña
para que esta otra amiga lo acompañe a hacer como un mandado, y varias horas después encuentran el cuerpo de la niña. Y pues, o sea, ¿cómo sigues adelante después de esto? Especialmente porque ellas vieron al hombre y después ellas fueron las que descubrieron el cuerpo. Entonces es un trauma que les genera a ellas, pero también es un trauma que se crea en esa comunidad, porque ellas viven en un pueblo muy pequeño, en donde todo el mundo pues procuraba cuidarse, que incluso tenían la confianza de dejar sus casas abiertas en la noche o mientras salían, y este hecho tan violento los marca de diferentes maneras. Entonces vamos a conocer sus historias a partir pues de diferentes formatos. Recuerdo que el primero es una carta que escribe una de ellas contando cómo fue parte de su infancia, cómo vivió este trauma y cómo a partir de este trauma sin tratar se fue desarrollando el resto de su vida. Y pues también tiene como un eje central, y es que la madre de esta niña les pone un ultimátum a cada una de ellas, y es que ellas deben de encontrar al desvividor antes de que se venza este plazo en el cual la ley puede actuar, porque ya han pasado muchísimos años. Entonces como que no sé por qué, pero los crímenes tienen su fecha de caducidad, y pues al no tener responsable, también la mamá no puede tener esta paz de dejar descansar a su hija, y les pasa esa carga entonces a estas 4 mujeres que pues te muestran un lado diferente de cómo pueden vivir varias personas el mismo trauma, pero la forma en la cual lo asimilan, lo procesan y generan otros traumas es muy diferente. Pero algo que también me pareció maravilloso en esta historia es que, aparte de adentrarnos dentro de la psique de las personajes, también vamos a tener este plot de intriga, de misterio, de thriller, que tú quieres saber qué fue lo que realmente pasó y no sabes si va a haber alguna resolución final en la historia. Y no les voy a contar más porque necesitan leerlo para saber de lo que les estoy hablando. En julio también tuvimos una semana de Summerwind, y para este maratón decidí leerme este tomo de Tommy de Junji Ito, que pues básicamente reúne todas las historias en donde Tommy es la protagonista, que en este caso pues Tommy es una mujer que físicamente es muy atractiva, es muy encantadora, y gracias a su atractivo visual es que logra llamar la atención de muchos hombres. Pero en el caso de Tommy, esta atracción que despierta también hace que se convierta en locura, porque los hombres básicamente se obsesionan con ella a un grado muy, muy enfermizo. Al principio puedes decir, bueno, pudiera ser que cuando te sientes atraído por alguien, pues no dejas de pensar en esta persona, quieres hacer cosas como para que se fijen en ti, pero ya después incluso se vuelven una especie de esclavos para ella. Y luego las cosas toman todavía un grado más extremo, y es que los hombres entran en este punto de locura en el que dicen, pues si no es para mí, no es para nadie. Y conociendo el estilo de Junji Ito, probablemente ya se imaginan qué es lo que hacen estos hombres a Tommy. Pero al mismo tiempo es una historia muy choqueante, porque uno pudiera creer que con
toda la experiencia que tiene Tommy, al menos con los hombres, aprendería de algo y trataría de evitar que estas cosas le pasaran a ella. Pero no, es como una historia muy repetitiva, tomo tras tomo, que si te los lees todos de corrido, pues sí llega a ser muy cansado. Porque una cosa que se me olvidó mencionar sobre Tommy es que no sabemos exactamente qué es, pero cada vez que la lastiman, cada vez que sale sangre de ella o alguna parte de ella, se multiplica. Ella es inmortal, no muere, simplemente genera otras versiones de sí misma e incluso hay ocasiones en las cuales hay más de una Tommy en la historia. Pero algo que le reconozco es que haya tomado este tema de lo bello y lo haya transformado en algo monstruoso, que podamos ver que dentro de lo bello también puede haber algo terrorífico. Y lo único que me molesta respecto a las historias de Tommy es que Junji Ito creó un personaje que da para muchísimo más, pero en todas estas historias no se le da profundidad. A ella siempre la ves como este personaje vacío, que su única finalidad es volver locos a los hombres y pues encarnar este grado de maldad. Pero fuera de eso no se explora más acerca de su pasado, de su origen. Tampoco es que se le da alguna aspiración. Ella es feliz volviendo locos a los hombres. Y pues bueno, es muy su vida, pero sí tiene mucho potencial desperdiciado. Realmente ella podría conquistar el mundo, pero Junji Ito no la deja. Pero pasando a cosas más cozy, más bonitas, más acogedoras, cosas que apapachan el corazón, leí este maravilloso libro que forma parte de mi reto de ¿lo leo o lo dejo ir? Y es El jardín secreto de Frances Hodgson Burnett, que es una historia en donde vamos a conocer a Mari, una niña muy caprichosa, muy consentida, que vivía en la India junto a sus padres, pero eran unos padres muy ausentes que la dejaban al cuidado de los sirvientes. Entonces ella nunca llegó a conocer el amor de los padres hacia su hija, ni de ninguna otra persona, porque quienes la cuidaban la trataban nada más como justo eso, un trabajo que tenían que cumplir. Pero lamentablemente pasa una epidemia que se lleva pues la vida de muchas personas que vivían con ella, entre ellas sus padres, y es por eso que la mandan de regreso a Inglaterra, en donde va a vivir con un tío que ella desconocía, y llega a esta mansión en medio de un páramo que es una casa enorme, pero también muy vacía de personas, porque a partir de la muerte de su esposa, este tío se vuelve aún más amargado y pasa sus días viajando, alejado de esos lugares que le puedan recordar a su amada esposa. Entonces, pues Mari es una niña que empieza a desarrollar mucha independencia, pero también a partir de las interacciones que tiene con los habitantes de esta casa, es que se va volviendo más humilde, más amable e incluso más sana, porque empieza a tener más conexión con la naturaleza y esto hace que ella tenga una infancia más bonita, llena sobre todo de magia, y no en el sentido estricto de la palabra, sino que es esa magia que tú puedes encontrar en las pequeñas cosas de la vida, en conectar con las personas correctas, en tener ese contacto directo con la naturaleza, y a partir de eso ella va a ir sanando muchas heridas,
pero también va a ayudar a que otras personas la sanen. Hay algunas cosas que pecan de idealistas y otras que sí son muy espacio, hablando específicamente sobre la forma en la que Mari pensaba y se refería a las personas que vivían en la India con ella. Entiendo el contexto en el cual fue creada esta obra porque pues la autora vivió esos años, entonces se le da como ese de que, bueno, está bien. Tal vez no sea la intención, simplemente está reflejando una realidad de la época. Y ahora sí que tenía hasta ese momento el puesto de mi lectura favorita del mes. Pero después leí otra historia que también nos habla sobre el poder conectar con otras personas, con sus historias, con lo que están viviendo y que te hacen salirte de esa burbuja de tus problemas, de tus emociones, de tus pensamientos, no para ignorarlos, sino para compartirlos e incluso a partir de tu experiencia, pues dar otro punto de vista, tratar de ayudar a otra persona. Y se trata de No estás en la lista de Alison Espach, que esta es una novela contemporánea que nos pone como protagonista a Phoebe, creo que así se pronuncia, se les voy a escribir el nombre, quien es una mujer ya cerca de sus 40 años que pues de un momento a otro su vida se destruye por completo. Empieza a dejar de tener esa pasión por lo que hace, que es dar clases de literatura, pero lo que lo desencadena es su divorcio, y es que ella es una persona muy introvertida, muy ensimismada en los libros, pero que también ha vivido de una forma muy pasiva, esperando que su esposo dirija cada una de las cosas que ella hace, que incluso la motive a seguir adelante con sus proyectos. Y una vez que se separan, pues ya no le encuentra sentido a la vida y toma la decisión de suscribirse de la vida yendo a este hotel lujoso que ella y su esposo habían tenido los planes de ir a vacacionar ahí, pero como ya no se va a dar la oportunidad, pues decide que ese va a ser el lugar perfecto para despedirse de este mundo. Pero sorpresa, llega a este hotel y se da cuenta que está rentado en su totalidad por los invitados de una boda. Entonces conoce a la novia y ella, en una actitud muy de me vale la vida, le confiesa a la novia que está ahí con la intención de desvivirse. Y pues obviamente para la novia es todo un shock, pero también empieza a actuar de una forma muy egoísta y le reclama de que no, ¿cómo puedes hacer esto? Es el momento más especial de mi vida, lo vas a arruinar, por favor no lo hagas, espérate tantito. O sea, ya ni siquiera le dice, no, es que vale la pena seguir viva, busca ayuda, te voy a ayudar a encontrar a alguien que pues pueda contener esta crisis que tú estás teniendo. No, ella dice, no me puedes hacer esto, espérate tantito, o sea, deja que pase mi boda y luego ya tú decides qué hacer con tu vida. Pero curiosamente, esta actitud de la novia ayuda a Phoebe y hace que ella empiece a postergar todavía más esto que tenía planeado hacer. Y pues básicamente en cada capítulo es Phoebe interactuando con diferentes invitados. Y lo que más destaco de esta historia es que siento que tiene un muy buen manejo
de ciertas emociones, no todas, porque al final no le di las 5 estrellas por cómo se toma un poco la salud mental, porque al final del día es una historia que nos habla sobre sentirnos perdidos, sobre lo importante que es tomar las riendas de tu vida y que nunca es tarde para hacerlo, también sobre lo poderosa y lo importante que es la honestidad, no solo con otras personas, principalmente contigo misma, porque a partir de eso vas a aprender a escucharte, a saber qué es lo que necesitas, que eso te lleva al autocuidado. Pero el tema de la salud mental sí queda un poco a deber, porque es una historia también que peca como de novelesca, de idealista, porque una persona que está en ese grado de depresión no se quita esos pensamientos de la noche a la mañana solamente porque está viviendo algo inesperado, como lo es una boda, y tampoco porque conoce a nuevas personas. Pero bueno, creo que tampoco es una novela que se tenga que tomar 100% al pie de la letra todo lo que dice. Y el último libro fue La cereza del pastel para terminar el mes. Se trata de En algún lugar del mar más azul de TJ Klune, que es la segunda parte de La casa en el mar más azul. Sí, la tienes que leer primero antes de este segundo, porque hay muchos spoilers del primero. Entonces voy a tratar de hacerlo como muy general la sinopsis. Y es que nuevamente vamos a tener a los personajes que amamos en el primer libro, que son Arthur, una persona mágica adulta que tiene a su resguardo un grupo de pequeños mágicos en esta casa en el mar más azul, que es una isla que permite que los niños pues vivan de una forma más libre, pero ahora también añadiéndoles a Linus Baker, que en el primer libro pues es un trabajador social que va a este orfanato con la intención de pues verificar que los niños estén bien, que se les trate de forma humana, y pues al final no les diré por qué, pero decide quedarse con ellos. Entonces tenemos a Linus, a Arthur y a el grupo de niños, más un extra, y es que va a llegar un nuevo niño a esta casa. Y pues ahora sí que es muy difícil hablar con spoilers. Vamos a ver a los personajes a enfrentarse a situaciones un poco más políticas. Este libro es muy, muy político. Vaya que yo sé que hace poco tuvimos esta conversación de si la literatura era política o no. Definitivamente lo es. Y este libro todavía más, porque vamos a ver a Arthur luchando por los derechos de las personas mágicas. Y hay muchas personas que, al igual que el gobierno, piensan que no se les debe tratar con la dignidad que merecen. Pero además de ese lado político, también vamos a ver un poco cómo van madurando los niños, que siguen teniendo esas personalidades muy inocentes, muy curiosas, muy traviesas. Yo lo escuché en audiolibro y amé en su totalidad que haya sido el mismo narrador de la primera historia, porque nuevamente tenemos estas voces de cada uno de los personajes que hacen que sea una historia todavía más viva y nos dejan este mensaje tan poderoso de que entre tanto odio que existe hoy en día en el mundo, el amor es el arma más poderosa que vamos a tener. Con esto llegamos al final del video. Déjenme saber en los comentarios si ya han leído alguno de estos libros o qué es lo que ustedes estuvieron leyendo durante el mes de julio, qué les gustó, qué no les gustó. Yo siempre encantada de leerlos. Ya saben que me ayudan mucho dándole like, comentando, suscribiéndose, compartiendo el video y dándole mucho amor en general. Muchas gracias por haber llegado hasta este punto del video y nos vemos en el próximo. Bye.